entrar en el tema salud. Tenemos a un especialista en el piso para hablar de esto que preocupa muchísimo, que son los aumentos en las internaciones por los casos de gripe A. Ya la tenemos a Salomé Pileu, que se acercó hasta el estudio de IP Noticias. Ella es neumonóloga, matrícula nacional 94617. Integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Salomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acercarte este domingo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá en el piso con ustedes. Y sobre todo para hablar de un tema que bueno, nos preocupa muchísimo a todos los argentinos, y este aumento de casos de gripe A. Para empezar por lo básico, por el ABC. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe A y una influenza común? A ver, la gripe A es un tipo de influenza. Sí, hay varios tipos de influenza. Básicamente A y B, y de esos varios subtipos, y lo que más está circulando hoy por hoy en todo el país es la influenza tipo A, después viene el virus incisional y después viene el COVID, con un 20% más de casos de vías aéreas superiores y 20% más de neumonías de lo que habían en esta época el año pasado. O sea, mucho, con mucha circulación, si se quiere, muy temprano en el invierno. Claro, porque además el invierno todavía, esto hay que remarcarlo, todavía no empezó. No empezó. La época más cruda, meteorológicamente hablando, todavía no empezó, y asusta muchísimo o alarma muchísimo el número 48% de aumento en las internaciones. ¿Y por qué le tenemos que prestar principal atención a los más chiquitos? Le tenemos que prestar atención a los más chiquitos y a los más ancianos porque son los más vulnerables. Son los que al estar en contacto con estos virus y al contagiarse pueden hacer cuadros que los lleven a la internación y que los lleven a tener cuadros graves. Es por esto que de estos patógenos que yo les comentaba antes, existen vacunas, y la mejor prevención para estos cuadros es las vacunas. Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria estamos haciendo una campaña de vacunas para concientizar, para recordar de la seguridad de las vacunas y de lo importante que es vacunar tanto a los chiquitos como a los adultos mayores, como a todas aquellas personas que tengan factores de riesgo, para prevenir cuadros severos que los lleven a las neumonías, a las internaciones y a los desenlaces que nadie quiere que pasen. ¿La vacuna hay que dársela todos los años, en cualquier caso? En cualquier caso, no. La vacuna de la influenza sí hay que dársela todos los años, porque sabemos que la influenza, el tipo de influenza que circula en todas las temporadas va cambiando y la vacuna se adecúa a cada temporada. La vacuna, y esa vacuna está indicada para los chicos chiquitos, para los mayores de 65 años y para las personas de cualquier edad que tengan lo que nosotros los médicos llamamos factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son las enfermedades crónicas. Respiratorias, que es lo que yo más hago. Asma, EPOC, fibrosis, que tengan bronquiectasias, que tengan alguna neoplasia de los pulmones o de cualquier tipo, el que tenga problemas cardiológicos, problemas renales, problemas hepáticos, cualquier tipo de enfermedad, sí, cualquier tipo de enfermedad autoinmune, que tomen alguna medicación que los inmunosuprima. Eso es para la gripe. Tenemos otra vacuna, tenemos varias vacunas para el neumococo, que su médico les dirá cuál es el mejor esquema. Hoy por hoy tenemos una vacuna que se da tanto en los chicos como en los adultos, que con una sola dosis se considera suficiente, y no hay que olvidarse de las vacunas del COVID, porque hay COVID circulando, que hay que actualizarlo. La frecuencia va a ser según qué patología o qué problema tenga cada persona. ¿Y qué pasa, doctora, con la gente que es inmunodeprimida y el esquema de vacunación? ¿Hay alguna modificación al respecto? La gente que es inmunodeprimida, la vacuna del COVID, por ejemplo, se la debería dar cada 6 meses y no cada año, como se indica a la población general. Y para la gente inmunodeprimida y para los mayores, sobre todo los mayores de 75 años o cualquiera de los que tengan alguno de estos problemas de salud que yo les comenté antes, existe una vacuna nueva indicada en adultos, que es la vacuna para el virus incisional respiratorio, que es otro de los virus que es el tercer patógeno en circulación en este momento y el tercer patógeno que lleva a las internaciones. Y desde hace no mucho tenemos esta vacuna con una eficacia increíble. Hablamos de entre 82 y 94% de eficacia en prevenir las enfermedades graves. Es un montón. Las vacunas de la gripe tienen
menos eficacia y no dudamos en indicarlas. A la hora del diagnóstico, ¿a qué síntomas hay que prestarle atención si vemos que, por ejemplo, nuestro chiquito, nuestra chiquita, un hermanito, hija, o quizás un adulto mayor, puede presentar síntomas de gripe A? La gripe A no se diferencia de cualquier otra infección viral, ¿sí? No tiene por qué diferenciarse de cualquier otra infección viral. Los mismos síntomas. Exacto, los mismos síntomas. ¿Qué hay que prestar atención? Saber que los virus por lo general empiezan con un compromiso de vías aéreas superiores, o sea, congestión, rinorrea, tos, producción de moco, falta de aire. Lo importante son las alarmas. Las alarmas de cuando vemos que al chiquito o al anciano le cuesta respirar, cuando empieza a respirar más rápido, cuando no puede completar una frase. Acuérdense que los chiquitos hacen fiebre, los ancianos suelen no hacer fiebre. Ajá. Entonces, el anciano que a veces no tiene tanto síntoma, pero el anciano que tenga una congestión y a lo mejor algún deterioro en el sensorio, más dormido, menos alerta, eso nos tiene que prender las alarmas y llevar a la persona a la consulta. ¿Cuántos días tiene que permanecer un niño en su casa para saber que ya no contagia? Qué buena pregunta, porque el sello no lo podemos el sello de que no contagia no lo podemos tener, pero que se calcula en una gripe, en una influenza, que 24 horas después de que cede el cuadro febril, el chico podría retomar sus actividades con muy poco riesgo. Bien, bien. También hay un aumento de casos de sarampión. ¿Cómo se solapan estas dos enfermedades? El sarampión, que además ya lo teníamos prácticamente erradicado, y este 2025 volvió a aparecer nuevamente. Y también es una enfermedad que afecta principalmente a los más chiquitos. Sí, el sarampión, acuérdense que el sarampión suele no tener síntomas respiratorios versus la influenza, el sincicial, la neumonía, todo esto que tiene todo este cuadro de tos, rinorrea, broncorrea, mocos. Y el sarampión muchas veces cursa los primeros días con una fiebre que no se puede identificar cuál es el origen. Entonces, en esta época nosotros tendemos a pensar que son cuadros respiratorios que se están gestando y ir a investigar si los chiquitos están vacunados. Muchas veces es difícil ver las lesiones en piel. Entonces, ir a buscar las lesiones en piel con mucho cariño. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de un diagnóstico ya confirmado de gripe A, ¿cómo se sigue con el tratamiento? ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay mucha gente que quizás ante el primer síntoma de gripe empieza a automedicarse. ¿Cuáles son esos medicamentos que deberíamos evitar? El automedicarse nunca es bueno. Okay. ¿Sí? El automedicarse siempre pone a la persona en riesgo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento básicamente para una gripe no complicada? Es el reposo, es el usar con indicación de un profesional medicación para bajar la temperatura, el hidratarse y el alimentarse de forma liviana y equilibrada, ¿sí? Pero esto vamos a saberlo una vez que un profesional nos orientó hacia esto. Otro tipo de medicación no hay. Lo que sí se le indica a las personas que se internan son los antivirales, pero solamente a las personas que tienen cuadros lo suficientemente graves que ameritan internación. ¿Hidratarse solamente con agua o uno tiene que tomar algunas bebidas que quizás tienen cierto componente mineral, sales, como para... No estaría indicado. La verdad es que en las personas sanas que no tengan ningún otro desorden, ya sea renal o de absorción gastrointestinal o algún otro trastorno, el agua, las infusiones, los jugos de fruta, cuanto más natural mejor, cuanto más sencillo mejor. Hidratarse, el famoso consumo de 2 litros por día, lo que le decimos a los pacientes que vayan midiendo en botellitas, así saben cuánto tomaron, que tengan el té. Y las medidas que aprendimos durante la pandemia y que muchos los dejamos de lado, ¿sí? Cada uno con su propio mate, cada uno con su propio té, con su propia botellita de agua. Bueno, en la pandemia estaba, por supuesto, muy en boga el uso del barbijo, algo que
lo hemos descontinuado, pero de manera absoluta. Ya casi no se ve gente con barbijo en la calle. ¿Deberíamos volver a eso? ¿Deberíamos hacerlo quizás una costumbre de todos los inviernos? Otra pregunta, no, buena, excelente. No te puedo decir que no, no te puedo decir que no. Si uno es sano, si no tiene ninguna patología, si no tiene nada, no tendrías por qué usarlo. Si tenés síntomas, si te vas a subir a un transporte público donde vas a estar hacinado, y sería de buen ciudadano, ante la mínima sospecha de tener una infección, protegerse para no contagiar al otro. De más está decir que alguien que tenga alguna enfermedad que lo inmunodeprima, que tenga algún factor de riesgo, que tenga alguna cosa, a mí me parecería genial que usen en situaciones de aglomeración, en situaciones donde pueden estar en contacto con mucha gente, que no se aíslen, que no se queden solos en sus casas, pero que se pongan un barbijo. Bueno, hay una tendencia quizás a subestimar un poco la gripe. Hay gente que sí, a pesar de tener gripe, a pesar de tener diagnóstico de gripe y estar en tratamiento, sigue yendo a trabajar, a veces porque no te queda otra, porque o te descuentan el día, o porque sos un trabajador informal que si no trabajás no percibís un ingreso. ¿Y cuál es el riesgo para el otro y para uno? Depende de cada trabajo y depende de cada lugar, pero a eso era a lo que me refería. Si uno debería... ¿Por qué los médicos insistimos tanto con el reposo? Todas estas enfermedades inflaman el pulmón. Ajá. Inflaman el pulmón, inflaman todo el organismo. O sea, hacen que haya más consumo de energía. Si yo me quedo quietito, yo consumo menos energía en una situación en que por la infección yo estoy consumiendo más energía, ¿sí? Si no tengo más remedio de ir a trabajar y no voy a poner la estabilidad de mi familia en riesgo, la estabilidad laboral en riesgo, bueno, me pondré un barbijo, trataré de no ver a mi compañera que tiene diabetes, de cuidarme y sentarme a lo mejor cerca de un lugar que esté mejor ventilado, de no estar con... Si cuido, es muy frecuente esta consulta en quienes cuidan a otros, entonces tener cuidado con la persona anciana que cuido, con los chiquitos que cuido, pero son situaciones muy difíciles porque es verdad, el riesgo de perder el trabajo, el riesgo de perder la remuneración en tiempos difíciles, todo se juega. Salomé, ya quizás metiéndonos en otro tema, bueno, seguimos obviamente hablando de enfermedades respiratorias, pero pensando en quizás los chicos que pierden varios días de ir al colegio por quedarse en casa haciendo reposo, eso cómo uno lo puede manejar desde casa. Pensando en el reposo, digo, el reposo solamente físico, pero también mental, ¿deberíamos hacerlo estudiar al chiquito, hacer la tarea, o realmente el reposo tiene que ser absoluto? Para el dato que soy médica de adultos, yo, ¿sí? Yo no soy pediatra. Sí. Yo creo que mientras que el chico tenga fiebre, el chico debería hacer reposo. Reposo, reposo. Reposo es nada, estar en... Claro, podríamos pensar también en, bueno, hago home office, estoy haciendo reposo, digo, ya quizás poniéndolo en un contexto en términos, sí, en términos de adulto. En términos de adulto. Hago home office, no, ¿estoy descansando, estoy reposando? Estoy descansando más de lo que descansaría si tuviera que vestirme, viajar, ir al trabajo y hacer mis actividades. De vuelta, yo creo que mientras que haya fiebre, lo recomendable es que uno realmente descanse. Que uno realmente entienda. Por aparte, el rendimiento intelectual del chico, el rendimiento laboral del adulto no es el mismo. No, claro. Yo, por ejemplo, tuve gripe hoy. Me recupero en 10 días. ¿Cuándo debería vacunarme? ¿Inmediatamente después de salir del cuadro gripal o tengo que dejar pasar unas semanas, unos meses? No. Podés vacunarte al salir del cuadro gripal. No habría ningún inconveniente con ninguna de las vacunas que yo te conté. Bien. No habría ninguna. Y es más, los médicos estamos tratando de aprender y optimizar estos encuentros que tenemos con los pacientes con la ocasión de la gripe, del cuadro respiratorio, de la consulta de invierno, para que el paciente tome conciencia y se vacune. Desde la MR diseñamos un carnet de vacunación del adulto, porque todos
Todos los chiquitos tienen su carnet de vacuna, todos los padres tenemos los carnets de vacuna de los chicos y los adultos es una serie de papelitos que están flotando por ahí. Entonces diseñamos un carnet como para que esto sea más concreto y que sea más fácil de llevar registro. ¿Y uno se puede dar todas las vacunas más o menos al mismo momento? Digamos, COVID, gripe. A ver, lo que tenemos evidencia es que se puede dar gripe y neumonía al mismo tiempo, virus sincicial y gripe al mismo tiempo, y COVID y gripe al mismo tiempo. Uno trata de escalonarlas un poquito para que se den, en realidad pensando en la urgencia y pensando en la estacionalidad. Si viene un paciente hoy, yo le digo que primero se dé gripe y neumonía. En realidad le diría que se dé gripe, neumonía y virus sincicial en esta época y que al mes se actualice su esquema de COVID. ¿Y cuánto tarda en hacer efecto la vacuna? Acuérdense lo que aprendimos con el COVID, que las vacunas a los 15 días empiezan a hacer el pico de producción de antígenos y después lo siguen manteniendo porque va mutando el antígeno que se produce para tener la protección a lo largo del tiempo. Bien, doctora, tenemos mensajes de algunos televidentes que nos están llegando y vamos a ponerlos en pantalla. Acá, Sofía, hola modo finde, nos dice, gracias por explicarnos Salomé, estoy con mucha tos y dolor de garganta desde el viernes. ¿Cuándo es la indicación para ir corriendo al médico? La pregunta del $1.000.000 sería, ¿tenés tos y dolor de garganta? ¿Tenés fiebre? ¿Tenés algún otro problema de salud? ¿Cuántos años tenés? Si tuviera fiebre, si tiene deterioro del estado general y si le cuesta respirar, ahí debería ir corriendo al médico. Bien, bien. Otro mensajito, pues tenemos varios. Tenemos otro mensajito, entonces le contestamos recién a Sofía. Esteban, hola chicas, gracias doctoras también por explicarnos sobre los cuadros respiratorios. Mi hijo tiene 1 año, es muy chiquitito. ¿Hay alguna vacuna para la bronquiolitis? Sí, la vacuna del virus sincicial que se da en los primeros meses, ahí sí que yo soy médica de adultos, pero esta vacuna ya la debería haber recibido, si yo no me equivoco. O la debería haber recibido la madre antes de que el bebito naciera. En el caso, claro, te iba a preguntar, de las embarazadas, ¿cómo es el esquema de vacunación? Las embarazadas tienen la indicación de recibir vacuna antigripal en cualquier trimestre del embarazo que las agarre la época de gripe y en las últimas semanas del embarazo, semana de la 33 a la 36, es decir, de la 33 en adelante, pero no antes, si no me equivoco, la vacuna del virus sincicial, que es la vacuna, si yo no me equivoco, lo que el televidente habla sobre la vacuna de la bronquiolitis. ¿Cuándo es la mejor fecha para vacunarse contra la gripe? No sé si lo podemos medir en términos de calendario o tenemos que medirlo en términos de temperatura, porque dependiendo de en qué parte del país se viva, el frío llega antes, llega después o llega con diferente intensidad. Sí, idealmente, y algo que pasó este año en el país que no pasa no pasa, o por lo menos desde que yo tengo registro no había pasado, empezaron a haber vacunas antigripales a fin de febrero, que es la época ideal, porque lo ideal es que la gente se vacune contra la influenza, contra las cepas que se prevé que van a circular antes de que empiecen a circular, por esta curva que hacen los anticuerpos. Claro. Claro. Entonces, la idea es que se vacunen cuando hace calor, por decirlo de alguna forma. Ahí va. Por ejemplo, marzo sería un buen mes para vacunar. Marzo sería un mes ideal para vacunarse. Fin de febrero o marzo sería lo ideal. Perfecto. Tenemos el último mensajito y ya la vamos liberando a la doctora que tan amablemente se ha acercado hasta el estudio de IP Noticias. Hola, chicas. Me da miedo vacunarme. Me dicen que me va a dar más síntomas que la gripe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es cierto? Porque es algo que circula, ¿no? Que me dan la vacuna y me sube la fiebre y quizás si me agarraba gripe no tenía tantos síntomas. ¿Esto es cierto o es un rumor? No, la verdad es que la vacuna de la gripe no da síntomas gripales. Okay. Puede dar síntomas locales según el tipo de vacuna que haya. Puede dar algún tipo de malestar, pero no da ese cuadro de gripe con fiebre, con malestar, que te lleva a la cama y que te deja varios días. ¿Cuál es el problema que hay habitualmente? Que las vacunas de gripe solían estar disponibles solo en época en que ya había empezado a circular la influenza. Entonces,
vos te vacunabas en época de gran circulación de virus. Claro. Entonces lo más probable es que terminaras en la cama por un virus que estaba circulando. ¿Qué es lo que pasó este año con todos los que nos vacunamos antes? No nos pasó nada. No nos pasó nada. Claro. Porque, a ver, y la vacuna de la influenza cubre influenza, pero todos estos cuadros respiratorios, como yo les conté, son dados por varios virus distintos. Entonces vos te podías dar la vacuna y te enfermabas por otro virus, o ya te habías contagiado de este virus y coincidía. Este año, insisto, por primera vez en mucho tiempo hubo vacuna disponible en tiempo y forma y es muy bueno. ¿Y por qué hubo un aumento de casos si las vacunas estaban disponibles? ¿La gente está yendo...? Porque la gente no se vacuna tanto, porque hemos tenido, por eso también empezamos a hacer esta campaña de vacunas. Hay mucho temor con las vacunas a partir del COVID, hay que decirlo. Claro, de la pandemia. A partir de la pandemia, y hay mucho miedo, hay mucha desconfianza contra vacunas que sabemos que claramente disminuyen la mortalidad. La vacuna de la gripe, las vacunas contra el neumococo, las vacunas contra el virus sincicial y las vacunas contra el COVID, porque lo vimos, disminuyen la mortalidad. Entonces, no vacunarse. Hay grupos de riesgo y hay especialidades médicas que la tienen clarísima. Los neumonólogos somos unos de esos que mandamos siempre a nuestros pacientes a vacunar. Y hay gente que todavía no tiene confianza en las vacunas. Y no debería ser así. ¿Hay gente que no necesita vacunarse o absolutamente toda la sociedad necesita vacunarse contra la gripe? Toda la sociedad puede vacunarse contra la gripe. El que quiera vacunarse contra la gripe es una muy buena decisión. Hay grupos poblacionales que tienen indicaciones claras de vacunarse porque les cambia la evolución de su enfermedad de base. ¿Sí? Una persona en la edad media de la vida sin ninguna patología puede no vacunarse y va a tener lo más probable que una gripe que lo puede dejar un par de días en cama, pero no va a tener ninguna consecuencia. Un asmático, un paciente POC, un chiquito con asma, una mujer embarazada puede tener complicaciones mucho más serias y sí deberían vacunarse. Muy bien. Doctora, le agradecemos muchísimo de nuevo.